que me han hecho para compartir la palabra esta mañana. Y sí, como dice el hermano, en mi corazón ha estado siempre la visión de que los pastores seamos amigos y fundamos lo que es la Asociación de Ministros Evangélicos de Morelia y luego fundamos el Consejo Cristiano Evangélico de Michoacán, que tienen dos distintas visiones. La primera organización tiene la intención de el convivir como pastores y tener una vida devocional juntos. Y la segunda tiene la visión de que la iglesia salga de las cuatro paredes y trate de influir en la vida social, en la vida política de nuestro país, no desde el punto de vista partidista, no, sino en aquellas cosas que pudieran mejorar los valores, los principios de la fe cristiana. Y hemos batallado, no hemos logrado muchas cosas, pero hemos hecho que la voz de la iglesia se oiga y pues eso nos da participación en saber que los valores y los principios de la fe cristiana pues son muy, muy importantes para la supervivencia de la sociedad. Así que pues el Señor nos lo ha permitido hacer y hemos disfrutado el compañerismo de la hermana Marta y su esposo, y ellos muy bravamente han estado también trabajando en estas cosas. Repito, gracias a nuestra hermana Marta que me hizo el favor de invitarme para compartir la palabra. Les voy a hablar de un tema que no es fácil de digerir. Dicen que hay carne de puerco, carne de res y carne de pollo. ¿Cuál es más fácil digerir? El pollo. Y la más difícil parece que es la carne de cerdo, ¿no? Bueno, es delicioso lo que voy a hablar, pero para muchos les parece que es carne de puerco. No voy a predicar, aunque es una predicación, pero no lo voy a hacer como predicación, sino como un estudio. Y les voy a rogar que si pueden hacer anotaciones de preguntas que surjan mientras estoy dando la explicación de este tema, las anoten y si me permiten, cuando termine de exponer y hay sus preguntas, tengan toda libertad de hacerlas. Es un tema que para muchos, repito, es espinoso. Sobre todo, se ha discutido en este tiempo mucho sobre este tema. Entonces, pues yo les abro la posibilidad de que si ustedes desean preguntar, tengan toda libertad de hacerlo en relación a este tema. Ya preguntas de otro tema, pues ya sería en otra oportunidad tal vez, pero sobre este tema que vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar sobre los diezmos y las ofrendas. ¿Cómo suena eso? ¿Fácil de recibir o difícil de recibir? Qué bueno. Es carne de pollo para algunos que dijeron que es fácil. Muy bien. Este estudio se fundamenta en un examen de los pasajes bíblicos que hablan sobre el tema de los diezmos. El tema y práctica del diezmo, perdón que lo lea, pero cuando hago el sermón de manera escrita, elijo las palabras para que no hable de más. Así que voy a estar leyendo. El tema y práctica del diezmo se ha sometido a cuestionamientos sobre si esta práctica es vigente para los creyentes en Jesús, o si está vigente sobre si los diezmos deben darse a los pastores, o deben darse a la iglesia, o deben darse a los pobres. La intención y propósito de estudiar estos pasajes se encuentra en lo que ellos mismos enseñan. En otras palabras, sí hay una enseñanza que la iglesia debe tomar de estos pasajes. Además de ser enseñados a la luz de la Escritura, se promueve en este estudio la gratitud, la devoción, la adoración, el servicio y la bendición que se tiene en la práctica de esta virtud. En total hay 39 pasajes
en la Biblia que nos hablan sobre el diezmo. En el Nuevo Testamento hay 8 citas y hay 31 en el Antiguo Testamento. Podríamos leer todas, pero nos vamos a llevar un buen rato. Así que si alguien quiere el documento, si trae una memoria, se lo puedo dar todo. Y si lo quiere citar, nada más dice que no es de usted, sino que es mío. Para conservar, ¿cómo le llaman? La propiedad intelectual, el copyright, ¿verdad? Bueno, entonces, este está muy fundamentado en la Biblia el tema de los diezmos. El primer pasaje que vamos a estudiar, si ustedes gustan buscarlo en su Biblia o si lo ponen en la pantalla, no sé cómo sea la costumbre aquí, es Génesis capítulo 14. Génesis capítulo 14, versículos 17 al 20. Debo decirles que esta Biblia me la obsequiaron y aunque está con letra grande, ya mis ojos me dicen que necesito usar otras ayudas. Dice así el pasaje, mis hermanos, versículos 17 al 20. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Bueno, en este pasaje se cita una gran victoria de Abraham sobre 4 reyes. Estos reyes habían venido a la zona de la Palestina, en ese tiempo se llamaba Canaán, y derrotaron a 5 reyes, entre ellos los reyes de Sodoma y de Gomorra, que eran vasallos y tenían que dar tributo a estos 4 reyes que venían de Mesopotamia. Entonces, estos reyes se llevaron cautivo a Lot, que era sobrino de Abraham, y se llevaron cautivas a las gentes de esos reinados, de esas ciudades como Sodoma y Gomorra. Y Abraham vence a estos 4 reyes y libera a su sobrino y a las personas de las ciudades de la llanura que estaban gobernadas por esos 5 reyes, entre ellos el rey de Sodoma. Y además recupera todos los bienes de ellos. El momento que cita el pasaje es de una profunda comunión espiritual entre Abraham y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, así lo dice el texto. Entonces, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Aquí puede apreciarse una gran reunión de gigantes espirituales. Abraham, el padre de la fe, y de Melquisedec, de quien se dice en Hebreos capítulo 7, considerad pues cuán grande era a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos de todo. Este Melquisedec es tan grande espiritualmente que se dice que Jesucristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. Abraham entrega al rey y sacerdote los diezmos de todo, versículo 20. De esta acción de adoración y de gratitud a Dios no existe un antecedente, sino más bien este pasaje se convierte en el antecedente de la gratitud, adoración y devoción expresada en entregar el diezmo a un ministro de Dios. Así que este es el primer pasaje que habla sobre este tema de los diezmos y habla de entregarlos y a quién se entregan.
Aquí encontramos dos modelos. El primero es el de un adorador que entrega los diezmos. El segundo, un ministro de Dios recibiendo los diezmos. La carta a los Hebreos recuerda esta ocasión citando a Abraham, quien con toda la grandeza de ser el patriarca, es visto como alguien que ha sido bendecido y a la vez reconoce la honra hacia el sacerdote del Dios Altísimo, entregándole los diezmos. Este pasaje está en Hebreos capítulo 7, versículos 1 al 4. El pasaje de Génesis, unido al de Hebreos, entrega la revelación de un ministerio superior, que es el de Cristo, lo que nos hace entender que cuando Abraham entrega los diezmos a Melquisedec, los entrega a Cristo. A la vez, el pasaje de Génesis nos enseña que Abraham no entregó una parte de los diezmos como si él tuviera la autoridad para administrar los diezmos, sino, dice el texto, entregó los diezmos de todo. El segundo pasaje que nos va a hablar sobre los diezmos es Génesis capítulo 28, versículos 11 al 22. Génesis capítulo 28, versículos 11 al 22. Dice así el texto: y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Bet-el, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Este es el segundo pasaje donde aparece esta enseñanza del diezmo. Igual que en el pasaje anterior, se nos narra una experiencia profunda de Jacob con la revelación divina. Ante esta experiencia de confirmación de la bendición que recibió de su padre, que involucra la bendición de la primogenitura y la transmisión de la promesa de que de su descendencia vendría el Mesías, y la certeza de que esa confirmación lo acompañará hasta su cumplimiento pleno, Jacob hace voto a Dios de diezmar de todo lo que Dios le diera. En el pasaje anterior se diezma de todo lo recibido, y en este se da una respuesta a la promesa con diezmar de todas las bendiciones que se recibirían, lo que nos enseña la devoción que nace del corazón, de la gratitud de haber recibido la victoria de Dios, y en este segundo pasaje, la disposición y voluntad de honrar a Dios por lo que proveerá para Jacob. El tercer pasaje que vamos a ver es Levítico, capítulo 27, versículo número 30 al 34.
Levítico capítulo 27, versículos 30 al 34. Dice así el texto: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará, y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Este pasaje tiene la ordenanza respecto a lo que Dios declara ser de su propiedad. Si ustedes notaron, dice que el diezmo ¿de quién es? Que es de Dios, ¿verdad? Así que Dios declara que el diezmo es de su propiedad. Y por esa calidad no puede tener otro destino sino el de entregarse a Dios, diciendo de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Versículo 30. Se refiere al diezmo. El diezmo es propiedad de Dios. El diezmo se entrega en el lugar y a quien Dios ordena que se entregue. Pero quien diezma debe tener por entendido que el diezmo es de Dios y se entrega a Dios. Así que cuando alguien diezma, no debe pensar que está diezmando a la iglesia o diezmando al pastor o diezmando a los pobres, sino que diezma a Dios. Cuando algunos hermanos llevan su ofrenda y me dicen, pastor, aquí está mi diezmo, yo les digo, acuérdese que no me está diezmando a mí, porque yo no le puedo bendecir. El que le puede bendecir, que le ha bendecido, es Dios. Bueno, el versículo 31 habla del diezmo, del fruto de la tierra, y en él se contempla y prevé la debilidad humana. Es cierto que los seres humanos somos débiles y más cuando se habla de dinero. Se prevé la debilidad humana de parecerle que lo que entregará de diezmo es muy apreciado y pretenda rescatarlo, o sea, cambiarlo. Si lo hace, lo que da a cambio, el rescate implica el valor del diezmo y la adición de un 20% al diezmo. En otras palabras, Dios sí cobra intereses. Los versículos 32 al 33 citan lo relacionado al diezmo del ganado, declarando que es consagrado a Jehová, y se ordena que debe entregarse sin posibilidad de rescatar o cambiar el objeto del diezmo. Y en caso de que se pretenda hacer ese cambio, ambos serán de Dios. Son sagrados tanto el diezmo como aquello que se pretendía dar en lugar del diezmo. Así se enseña que el diezmo no es intercambiable. Un cuarto pasaje está en Números capítulo 18, versículos 21 al 28. Números 18, versículos 21 al 28. Dice así el texto: y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos. Si los diezmos son de Dios, Él se los da a quién? A quien Él quiera. He aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el tabernáculo, en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo por vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel.
porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. Siendo Dios el dueño de los diezmos, Él determina el uso de los diezmos. Él declara en este pasaje, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en heredad por su ministerio. Les da el diezmo por ser hijos de Leví, por ser elegidos para los oficios del culto, como por su ministerio. Los versículos 21 al 24 específicamente enuncian la exclusividad del ministerio de los levitas. En otras palabras, ninguna persona que fuera de otra tribu podría participar de los ejercicios del ministerio. Los versículos 25 al 28 se ordena a los levitas entregar el diezmo del diezmo, o sea que los levitas al recibir el diezmo también ellos deberían a su vez diezmar. Se ordena a los levitas entregar el diezmo del diezmo al sumo sacerdote, de modo que los levitas también están obligados a dar el diezmo de lo que reciben por su ministerio. El quinto pasaje es el libro del Deuteronomio, capítulo 12. Versículo 6 y versículo 11. Dice el texto, y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Versículo número 11. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubierais prometido a Jehová. ¿Cuál es el lugar a donde deben entregarse los diezmos? Al igual que las demás formas de culto y adoración, el lugar es el escogido por Dios para la adoración. Los versículos 17 y 18 nos dan información adicional sobre los diezmos. Esta información parece ser diferente al ordenado en el libro de Números, capítulo 18, versículo 21 al 28. En estos versículos, aquí me está faltando leer los versículos 17 y 18. Si lo ven conmigo, dice, ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que prometiereis, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos, sino que delante de Jehová tu Dios las comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido, tú y tu hijo y tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita que habita en tus poblaciones, te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos. En los versículos 17 y 18 nos dan información adicional sobre los diezmos. Esta información parece diferente al ordenado en el libro de Números. En estos versículos se habla de que el diezmador podría comer del diezmo delante de Jehová.
Y es diferente porque en el pasaje anterior dice que de Dios son los diezmos y Dios se los da a los levitas. Y aquí dice que pueden comerlo ellos, las personas que llevan el diezmo, pueden comer de él y pueden tener invitados para comer, entre ellos otros levitas y los pobres. Así que hay una enseñanza que parece diferente. La misma enseñanza aparece en el capítulo 14, en los versículos 22 al 29. Dice el texto: y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no pudieres llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus viñas, en tus ciudades, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero y el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Entonces estamos notando que se amplían instrucciones sobre el diezmo de cada año, pero se da otro dato: el diezmo de cada 3 años, ordenando que se use para ayudar y bendecir al pobre, al extranjero, al huérfano, a la viuda y al levita huésped o peregrino. En estos pasajes también se enseña lo santo del diezmo. De estos pasajes se desprenden ideas de que el diezmo no tiene como destino entregarlo a ninguna persona dedicada al ministerio de servir a Dios, sino que el diezmo debe usarse exclusivamente para la caridad o ayuda social. Siendo que tenemos pasajes que parece que se contradicen en su ordenamiento, o sea, cuando Dios dice es mío y lo he dado a los levitas, y ahora dice que se puede comer y se puede dar al levita y se puede dar al extranjero y se puede dar al pobre. Entonces son dos enseñanzas que parecen contradecirse. Siendo que tenemos pasajes que pareciera que se contradicen en su ordenamiento, esto nos requiere un estudio franco y una interpretación correcta del texto, pues deben respetarse ambos pasajes. Una correcta interpretación nos indicaría que este pasaje nos habla de otro diezmo, uno diferente. O sea que en el Pentateuco se están ordenando dos tipos de diezmos diferentes en propósito. El primero, el que Dios ha dado a los levitas por su ministerio. El segundo, un diezmo que debiera usarse para gozarse en la presencia de Dios y a la vez usarse para ayudar a los necesitados, incluidos los vecinos, los levitas vecinos. La razón de esta interpretación radica en dos reglas bíblicas. La primera regla, la que se establece en el Salmo 119, versículo 60. Ese versículo tiene una frase bellísima, que es: la suma de tu palabra es verdad. En otras palabras, no podemos tomar un versículo y decir, esto dice la palabra de Dios, aunque sí lo dice,
pero si hay otro versículo que diga algo diferente respecto a ese mismo tema, entonces tenemos que juntar los versículos y todos los versículos que hablen sobre ese tema. Y una vez que estudiamos todos los versículos, podemos llegar a la conclusión de lo que sí dice la palabra de Dios. La suma de tu palabra es verdad. Déjenme explicar un poquito. Si yo estoy estudiando un pasaje y mi resultado de ese estudio choca con otro pasaje, entonces yo tengo que estudiar el otro pasaje y ver en qué yo me equivoqué en mi interpretación. Y entonces debo sacar conclusión del estudio de todos los pasajes sobre ese tema para llegar a una conclusión que va a ser la verdad. La suma de tu palabra es verdad. Un ejemplo. La Biblia sí dice que el matrimonio es un hombre y una mujer. ¿Sí? Matrimonio monogámico. Pero hay hombres de Dios que fueron profetas y tuvieron decenas de mujeres. Y hay hermanos que dicen, ya ven, los santos hombres de Dios pueden tener más de una mujer. ¿Cuál es la verdad? Entonces tengo que sumar. Y entonces encontramos que la enseñanza fundamental de la palabra desde Génesis 1 es Dios hizo un hombre y una mujer y formó el matrimonio. Y encontramos después los hombres de Dios. ¿Cuándo se equivocó Abraham? Cuando metió una mujer que no era del matrimonio. ¿Cuál fue esa mujer? ¿Y qué resultó de meter esa mujer? Problemas. Problemas. Entonces, la Biblia nos va a enseñar, y cuando llega nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 19 de San Mateo, dice que Dios instituyó el matrimonio de un hombre y una mujer. Y luego comienza a hablar del divorcio. Entonces, sumamos los pasajes de la Escritura y decimos, la enseñanza de la palabra de Dios es, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Sí me estoy explicando, la suma de tu palabra es la verdad. Entonces decimos, una correcta interpretación de estos pasajes nos habla de otro diezmo, uno diferente. O sea que en el Pentateuco se ordenan dos tipos de diezmos que son diferentes en propósito. El primero es el que Dios ha dado a los levitas por su ministerio. El segundo es un diezmo que debería usarse para gozarse en la presencia de Dios y a la vez usarse para ayudar a los necesitados, incluidos los levitas vecinos. La razón de esta interpretación radica en dos reglas de la misma Biblia. La primera, repito, que se establece en el Salmo 119, versículo 160, la suma de tu palabra es verdad. O sea, la que nos ordena tomar en cuenta todo lo que la Escritura diga y enseñe sobre el asunto o tema en particular. La otra regla, la que se fundamenta en la naturaleza de que Dios es verdadero, por lo que entendemos que Dios no cambia sus palabras, como dice la Escritura, que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Si Dios dijo una cosa, eso es verdad. Si Dios dijo otra cosa, son verdad. Entonces, Dios no cambia. Entonces, como no cambia, estamos hablando de que hay aquí en estos pasajes dos diezmos. Uno que Dios dio a los levitas y el otro que puede distribuirse como se nos ha dicho en los otros pasajes. Al entender la existencia de dos diezmos y esa diferencia, se nos enseña que en la administración de lo que Dios nos da, debemos apartar el diezmo para el sostenimiento del siervo de Dios y no tomar de ese diezmo para ayudar a los necesitados o para las ofrendas. Este primer diezmo ya tiene su dueño, que es Dios. Y Dios ha expresado su voluntad respecto a que Él sostiene a sus siervos con ese diezmo. Para ayudar a los necesitados, viudas y huérfanos, o para el gozo de la comunión, apartemos el otro diezmo. Por otra parte, en el primer libro del profeta Samuel, capítulo 8, versículos 15 al 17.
se nos hablará de un tercer diezmo. Leamos por favor el pasaje, versículos 15 al 17. Samuel aquí está instituyendo el reinado. Y cuando instituye el reinado, habla de lo que será la responsabilidad del pueblo para pagar impuestos. Dice entonces el texto: diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Bueno, se nos hablará de un tercer diezmo cuando el profeta Samuel dicta a las reyes de la institución del reino. Este diezmo se establece como el impuesto que debería ser entregado al rey. Este pasaje no lo leen los gobiernos porque no nos cobrarían el 35%. ¿Verdad? Si leyeran la Biblia dirían, pues nada más les toca el 10, no el 35%. Pero no leen la Biblia, ¿verdad? O si la leen, no la quieren ver. El pueblo de Israel entendió de manera correcta el ejercicio y práctica de esta interpretación, o sea, estos tres diezmos. Y así se aplica a través de la historia bíblica, la que se toma como la forma de sostenimiento de los levitas y sacerdotes en su ministerio. Leamos segundo de Crónicas, capítulo 31, este pasaje está largo, capítulo 31, versículos 4 al 21. Este pasaje en el que claramente se dice, inciso A, la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas. Letra B, y se especifica primicias y diezmos. Letra C, la aplicación de este ordenamiento es literal, pues se dice que tanto los levitas como los sacerdotes han comido y se han saciado. Esto ocurre en el reinado de Ezequías, rey de Judá. De igual forma se entendió y ordenó que se hiciese en el tiempo del retorno de la cautividad babilónica. En Nehemías capítulo 10, versículos 35 al 38, capítulo 12, versículo 44, capítulo 13, versículos 10 al 13, y Malaquías capítulo 3, versículos 8 al 10, donde dice, haya alimento en mi casa. Estoy omitiendo leer estos pasajes porque si los leemos nos vamos a tardar más. Repito, si alguien quiere el estudio y trae una memoria, se lo doy y ya en casa lo puede leer con más amplitud. En el tiempo presente, o sea, hoy, algunas personas suponen que los diezmos deben ser considerados como propiedad y tesoro de la iglesia, por lo que deben ser usados para los gastos de la misma iglesia. Sin embargo, las instrucciones que se dan para el uso de los diezmos, acordemos, el primero y el segundo ya han quedado determinadas por la declaración de Dios respecto a que le pertenecen a Él y Él mismo ha dictado el uso que deben tener. Dios lo dio a los que Él ha hecho sus ministros y que sirven dedicados a su ministerio. Respecto a la manera de atender las necesidades de la obra de Dios, lo que corresponde a los gastos del culto y a las necesidades de la obra, sí hay instrucción en las Escrituras. De manera precisa se nos entregan pasajes en la Escritura que nos enseñan la forma del sostenimiento de los gastos del culto, del templo y de otras necesidades de la iglesia. Vamos a ver estos pasajes, sí los vamos a leer. Éxodo capítulo 35. Versículos 4 al 9. Dice el texto, y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado, tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón la traerá a Jehová,
oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el éfod y para el pectoral. Versículos 21 al 24 del mismo capítulo. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes, y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, o pieles de tejones, lo traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda. Y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí o lino. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabras. Los príncipes trajeron piedras de ónice y las piedras de los engastes para el éfod y el pectoral, y las especies aromáticas y el aceite para el alumbrado, para el aceite de la unción y para el incienso aromático. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Bueno, leímos hasta el versículo 29. Veamos ahora el capítulo 36 del mismo libro, versículos 3 al 7. Dice el texto: y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más. ¿Qué es lo que está diciendo la Escritura? Se va a construir el tabernáculo de Dios. ¿Cómo se construyó? ¿Con los diezmos o con qué? Con ofrendas voluntarias, ¿verdad? Y hace mucho énfasis, se repite varias veces la palabra, su corazón lo estimuló, fueron generosos y trajeron hasta de más, ¿verdad? Así que el tabernáculo no se construyó con los diezmos, se construyó con ofrendas. Los preparativos para la construcción del templo. Acuérdense que el tabernáculo era una carpa movible y luego David quiso construir el templo fijo para Dios en Jerusalén. Este es un pasaje bellísimo. Primero de Crónicas, capítulo número 29. Leemos los versículos 1 al 9. Dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios, él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. Vean a David.
yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas, y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, qué frase tan bonita, ¿no? Tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. 3,000 talentos de oro. ¿Cuánto pesa un talento? 34 kilos. 1,000 talentos, ¿cuánto sería? 34,000 kilos de oro. Y él guardó para la casa de Dios, él de su propio tesoro, 3,000 talentos de oro de Ofir y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro para las cosas de oro y plata para las cosas de plata y para toda obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Ahora David dice, hace falta más, ¿verdad? ¿Y quién quiere hacer? Y dice el texto, entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. ¿Con qué se hizo el templo? ¿Con qué dinero se hizo el templo? Con ofrendas, ¿verdad? Y el pueblo lo hizo con una alegría. Y David dice, tengo mi afecto en la casa de Dios. Bueno, hay todavía más citas cuando se repara el templo, porque los templos se deterioran, ¿verdad? Cuando se repara el templo también se da voluntariamente. La cita es 2 de Reyes 12, 4 al 13, y se habla de ofrendas personales. No lo vamos a leer, porque ya me estoy acabando el tiempo y no creo que me vayan a aguantar, ¿verdad? Vayan a decir, siga usted predicando, pastor, nosotros nos vamos, ¿verdad? Bueno, el cuidado del templo y el culto en tiempos de Nehemías, se dice que hay una distinción clara de la forma de aportar para el culto y lo que tocaría a los ministros del culto. Nehemías cita también qué sucede cuando se descuida honrar a Dios y se omite diezmar. En el tiempo de Nehemías, el pueblo no estaba diezmando. ¿Y qué es lo que ocurrió? Dice que los sacerdotes y los levitas habían huido a sus casas porque no recibían para su sustento. Y si alguien es jefe de familia y donde está sirviendo no recibe ingresos, ¿qué hace? Pues busca dónde encontrar. Y entonces esto hizo que el templo, que el culto se desatendiera. En el Nuevo Testamento, es aquí donde las personas dicen, no, el Nuevo Testamento no enseña sobre el diezmo. En el Nuevo Testamento, primero, San Pablo toma en cuenta todo lo anterior, todo lo que está en la ley lo toma en cuenta, o sea, lo que enseña el Antiguo Testamento, y transmite la enseñanza a la iglesia del derecho de comer y beber de quienes sirven al altar. Y hace una argumentación basada en una suma de la revelación dada en las Escrituras. La primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 1 al 14. Por otra parte, el mismo apóstol enseña respecto a la diferencia de ofrendas para atender otras necesidades, como es la ofrenda para los santos. Así que San Pablo nos hablará de lo que le pertenece a los ministros que sirven al altar
y lo que es para las necesidades de los santos. En la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículos 1 al 3. De modo que la obra de Dios, que consiste en atender los gastos del templo, los gastos del culto, las ofrendas para necesidades u otros proyectos especiales y el sostenimiento ministerial, tienen cada uno su forma particular de atenderse. El diezmo, las primicias y ofrendas personales para el sostenimiento pastoral, para los gastos del culto, del templo y proyectos o programas con ofrendas personales, con devoción y responsabilidad. Para ayudar a los pobres está ordenado un diezmo diferente al que está destinado al sostenimiento del ministerio pastoral. También se tiene el ejemplo de la primera iglesia, la de Jerusalén, según se nos instruye en Hechos capítulo 4, versículos 34 y versículo 37. Vamos a leer esa cita. Hechos capítulo 4. Versículo 34. Y luego el 37. Dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. El 37, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿De quién hablamos ahí? De un hermano muy, muy querido, Bernabé. Él tenía otro nombre y los hermanos le pusieron Bernabé, que quiere decir hijo de consolación. O sea que su generosidad para las necesidades de la iglesia hizo que la iglesia le cambiara el nombre. San Pablo rehusó, de manera personal, rehusó usar su derecho de ser sostenido por las iglesias que él fundó, pero indicó que ser sostenido por la iglesia era su derecho y el derecho de quienes sirven en el ministerio del altar. Y toma la enseñanza de la ley diciendo, no pondrás bozal al buey que trilla. Cuando leí la primera vez este pasaje y lo entendí, dije, así que yo soy buey. Y la iglesia, si no diezma, ¿qué es lo que hace? Le pone bozal, ¿verdad? O sea, trabaja pero no comas. Está interesante. Bueno, hay otras citas que repito para ustedes que deseen recibir el estudio, con todo gusto se lo doy. Jesucristo en sus enseñanzas cita un criterio equivocado, no que Cristo se equivocó, sino el criterio que tenía la gente era equivocado e inadecuado en la práctica de dar los diezmos. En San Lucas 18:12 y en San Mateo 23:23 y en San Lucas 11:42 están esas enseñanzas. Este criterio equivocado es la pretensión del diezmador de que diezmar era un mérito personal para declararse a sí mismo como justo. Esa es una forma de creencia personal engañosa y falsa, que presume que el diezmo se entrega a Dios como diciendo yo soy generoso y por eso te estoy diezmando, y no como algo que es de Dios y que le pertenece a Él. Además, a esto el Señor lo llama hipocresía, pues esta clase de diezmador se ha olvidado de lo esencial del culto, de lo que primero y realmente agrada a Dios, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario sin dejar de hacer lo otro, dijo el Señor. Si la persona expresa el carácter cristiano y a la vez honra a Dios, eso es lo correcto. Ambas cosas son necesarias en el orden que el Señor lo enseña. Veamos una objeción a la práctica del diezmo. Esta objeción consiste en que el diezmo era una ordenanza de la ley de Moisés y siendo que no estamos bajo la ley, a los creyentes en Jesús no se nos ordena diezmar.
apliquemos la regla que hicimos antes del Salmo 119, versículo 160. La suma de tu palabra es la verdad. Primero, hemos leído los pasajes donde se nos habla de la práctica de diezmar, y lo que está escrito es que esta práctica es anterior a la promulgación de la ley mosaica. Abraham diezmó cientos de años antes de la ley mosaica. Jacob diezmó antes, cientos años antes de la promulgación de la ley mosaica. Segundo, los pasajes de la ley mosaica tienen la virtud de enseñarnos las disposiciones de Dios de cómo debe administrarse el diezmo que es de Él. Estas disposiciones no son nuevas, sino que están de acuerdo a los primeros pasajes que nos hablan de la práctica de diezmar. Abraham dio los diezmos de todo. Y aquí sí hay algunos hermanos que son muy listos, dicen, aquí está mi diezmo, y nada más dan una parte. Y dicen que es tu diezmo. Y dice la Biblia que Dios dio los diezmos de todo. Por eso dije que es carne de puerco, porque eso sí cuesta trabajo, ¿verdad? Segundo, Abraham dio los diezmos al sacerdote de Dios que lo ministró. Es una instrucción que ahora se dice a los levitas. Tercero, Abraham no se detuvo a pensar que el sacerdote Melquisedec, por ser rey, no tenía necesidad de los diezmos. Normalmente los reyes pueden ser las personas más ricas en su reinado, ¿verdad? En el caso de Jacob, explícitamente dice que apartará los diezmos para Dios, lo que habla de una decisión. El creyente antes de diezmar debe decidir hacerlo. Si no decide hacerlo y se le habla de diezmar, no sabe qué hacer, o sabe qué hacer, no diezmar, ¿verdad? También debe recordarse las palabras de Jesús en el Evangelio de San Mateo 23:23, en las que nuestro Señor nos dice que la práctica de diezmar debe hacerse como parte del ejercicio de la fe y la práctica de la naturaleza de carácter piadoso del cristiano, que es atender la justicia y la misericordia. Y habrá que pensarse si es justo que los siervos de Dios sean sostenidos por la iglesia. En este sentido, nuestro Señor ordena la práctica de diezmar como necesaria y aprobada por Él, al decir, sin dejar de hacer lo otro. Por otra parte, en la carta a los Hebreos, se nos enseña que el sacerdocio de Jesús es según el orden de Melquisedec. Y este sacerdote Melquisedec fue cientos de años antes de la ley, a quien Abraham dio los diezmos de todo. El orden del sacerdocio de Melquisedec es anterior a la ley. El sacerdocio de Melquisedec es la figura del sacerdocio eterno de Jesús. Al recibir Melquisedec el diezmo de Abraham, se establece que este orden sacerdotal recibe los diezmos. En consonancia, Jesús, sacerdote del orden de Melquisedec, recibe los diezmos. Esto incluye a quienes el Señor ha elegido como sus ministros, por lo que de ninguna forma podría decirse que la práctica devocional de diezmar ha caducado, pues el ministerio pastoral depende del ministerio de Jesucristo, que es según el orden de Melquisedec. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Así dice Hebreos 7:24. Las citas de Mateo 9:27 y 38, Primera de Corintios 12:5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Está diciéndonos que los ministerios provienen del Señor. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Nos enseñan que el ministerio pastoral surge del ministerio de Jesucristo, por lo que sus ministros pertenecen a su sacerdocio. Siendo así, los miembros de la Iglesia de Jesús que son ministradas por sus pastores, somos enseñados a tomar en cuenta las declaraciones de Dios respecto al diezmo, de que el diezmo es suyo y de que es sagrado y consagrado para Él. Es una declaración que tiene que ver con lo que es de Dios. También debe tomarse en cuenta la amonestación escrita por el profeta Malaquías, que es muy contundente al decir que las personas pretenden robar a Dios
y efectivamente lo hacen cuando no entregan a Él lo que es de Él. Siendo que Dios estableció una forma de sostener a sus siervos, la iglesia tiene la instrucción respecto a la manera de honrar el ministerio de sus pastores. En el tiempo de Ezequías se había olvidado o descuidado la obediencia de traer los diezmos y las primicias, por lo que el culto a Dios estaba desatendido. Lo mismo pasó en el tiempo de Nehemías, tanto que se dice que los ministros habían huido del ministerio, pues no podían sostener a sus familias. De manera práctica, el trabajo pastoral reclama la consagración a este ministerio. Número 1, la oración intercesora en favor de los miembros de la iglesia. Número 2, la consejería. Número 3, la preparación de los mensajes, de los estudios, sí demanda todo el tiempo de los pastores. Si los pastores tuvieran la necesidad de trabajar en lo secular para sostener a su familia, tenemos que pensar, ¿no habría pérdida en la calidad de estos trabajos del ministerio pastoral? Aquí cabe honrar de manera muy especial a los pastores que, como Pablo, no usan su derecho a recibir de la iglesia el sostenimiento que les corresponde, pero que además su esfuerzo y consagración parece milagrosa al ministrar con gran éxito al Señor y a su iglesia. A la luz de la enseñanza bíblica, preguntamos, ¿es correcto que los creyentes asuman su privilegio de honrar a Dios dando no lo suyo, sino lo que es de Dios? A la vez, entregar lo que es de Dios de acuerdo al uso que Él mismo determinó es una carga injusta para los creyentes beneficiar a sus pastores con lo que Dios ordenó. Porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Amados hermanos, ustedes que han aprendido a honrar a Dios con sus ofrendas, diezmos y primicias, los bendecimos por obedecer la enseñanza de la palabra de Dios. A quienes aún no han aprendido a honrar a Dios en estas enseñanzas de su palabra, los animamos a crecer en la obediencia, pues con su obediencia darán testimonio de su fe, justicia y misericordia, además de su gratitud, devoción y adoración a Dios por su provisión y sus cuidados. Por otra parte, nosotros allá en la iglesia, y supongo que también sus pastores, han enseñado sobre estos temas. Siendo un deber, no hemos exigido a ninguno la obligación de diezmar, ofrendar o dar primicias, pero sí deberían preguntarse si lo que sus pastores reciben es suficiente para su sostenimiento digno. Por el contrario, sufrirían calladamente la necesidad por causa de que alguno impide que esa bendición llegue a sus pastores. Hasta ahí dejamos este estudio. Repito, si hay preguntas, con toda confianza pueden hacerlas. Cuando no hay preguntas, dicen que hay dos posibilidades. Una, que se explicó tan bien que no hay necesidad. Y la otra, que se explicó tan mal que no sé qué preguntar. Bueno, esto, mis hermanos, sí, hermana. Pastor, en su experiencia, ¿nos podría decir qué bendiciones ha obtenido cuando usted diezma? ¿Cuántos años de pastor? Yo fui enseñado desde niño a diezmar. Pero aún habiendo sido enseñado a diezmar, cuando fui pastor de una obra de un campo difícil, yo tenía 18 años y era pastor en Irapuato. Y a la quincena recibía 45 pesos. Donde vivía era un cuartito de 3x3, que no tenía sanitario, menos regadera. Así que para bañarme, perdón que lo diga, me bañaba 2 veces a la semana y tenía que ir a los baños públicos.
costaba $4.50 el baño, así que nada más de los baños eran $9. Para comer, para los camiones, para ir a visitar a los hermanos, no me quedaba nada. Estuve 2 años en Irapuato. Vestía como clavillazo. Tenía 18 años. Un joven de 18 años, ¿cómo quiere vestir? Por lo menos dignamente. Y digo, vestía como clavillazo. ¿Cómo vestía clavillazo? Sacos grandes. Dijo un pastor, ¿qué número calzas? Del 7 para arriba. Así que cuando oraba, los zapatos parecían de los del tiempo de Aladino, ¿no? ¿Qué estaba pasando? Yo no estaba diezmando. Aunque aprendí a diezmar de niño, en esa situación difícil, yo no estaba diezmando. ¿Cómo me estaba yendo? Fui líder de jóvenes en 2 estados de la República y lo que recibía de ofrenda de una iglesia lo usaba para llegar a la otra ciudad para predicar. Así que todo lo que recibía era para reinvertirlo en la misma obra. No diezmaba. En la organización de la iglesia donde estaba había un artículo de disciplina que decía que los ministros que no diezmaban no podían aspirar a cargos de la denominación. Así que cuando se cumplió mi periodo de 2 años de líder de jóvenes, me llamaron los líderes de la iglesia y me dijeron, mira, Moy, apareces con $20 de diezmos en 2 años. Eso quiere decir que no has diezmado. Cuando sean las elecciones, te vas a retirar, porque te van a proponer, porque hiciste buen trabajo, te vas a retirar. Y si no te retiras, nosotros vamos a decir que no puedes ser candidato y te vamos a avergonzar. Así que tú decides. Cuando fueron las elecciones, me retiré. Pero al retirarme me fui al altar y le dije a Dios, tus siervos dicen que debo diezmar de todo, pero todo lo que tú me diste lo invertí en la obra. Así que, porque quiero servir, de todo lo que me des, voy a volver a diezmar. Mis primeros diezmos fueron $17. Mis segundos diezmos, $22. Mis siguientes diezmos, más de $30. ¿Qué estaba ocurriendo? Era poco, pero estaba creciendo. Llegué para ser pastor titular de una iglesia, mi primer pastorado titular a los 23 años. La iglesia duró 3 meses sin pastor y en 3 meses juntaron diezmos $3,000. Entonces entendí que esta iglesia no está diezmando. Los hermanos realmente estaban en una situación lamentable. Había hermanos que vivían en cuevas en los cerros de Tlalnepantla. Llegaban al templo y cuando levantaban las manos para orar, retírate porque no hay desodorante. La ropa de las hermanas estaba parchada. Había pobreza. Casi no había convertidos, no había bautizados con el Espíritu Santo. Y esa pobreza me hizo durante todo un año hablarles sobre el diezmo. Cada vez que subía al púlpito para predicar ya me veían el signo de pesos. Al año, los pobres llegaban en taxi. Los otros tenían sus carritos, vestían de traje y las cuevas se convirtieron en casas de 2 pisos. Teníamos bautismos cada 3 meses y había gente bautizada con el Espíritu Santo frecuentemente. Dice Malaquías, voy a derramar bendición hasta que sobreabunde. En este momento en la iglesia donde yo soy pastor, yo enseño a los hermanos a diezmar y yo diezmo de todo lo que me da el Señor. Yo diezmo. Hay quien diezma y quien no diezma, pero yo soy fiel en mis diezmos.
En este momento mi hijo es pastor conmigo en la iglesia y del diezmo que se recibe, la mayor parte la dedico para el ministerio de mi hijo, por razón de que él tiene una familia con 4 niños. Yo ya nada más soy mi esposa y yo y mi cuñada. Así que yo recibo una tercera parte de los diezmos. Y el Señor no me ha dejado. Cuando me ven vestido dicen, este pastor tiene dinero. Cuando ven mi carro dicen, este pastor tiene dinero. No, no tengo dinero. Lo que tengo es la gracia del Señor, que es fiel. Porque Él dice, pruébenme y van a ver cómo abro las ventanas de los cielos y derramo bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Y digo, no es mérito mío, es gracia del Señor. Y tenemos que sostenernos en la gracia del Señor. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Quien tiene dificultad para diezmar, abra su corazón. Algunos pastores de manera muy simpática dicen que cuando alguien se bautiza debe bautizarse con la cartera. Porque hay quien se bautiza sin la cartera, ¿verdad? Dios nos bendiga, hermanos. Gracias por su paciencia.